Dato curioso. El país con más rascacielos en el mundo desde los 150 metros es China, con 3.314, mientras México solo 45. Hoy presentamos cimentaciones. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Real, una nueva sección de contenido, en donde #aprenderemos juntos. Acompáñanos en cada video y no olvides darle like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán al final de este video. Comencemos. La cimentación es la parte inferior de un edificio y está construida bajo la superficie del suelo. Su función principal es soportar y anclar la estructura superior y transmitir las cargas al suelo de una forma segura, considerándolo así un elemento crítico en la distribución y acomodo de las cargas del edificio. Este deberá diseñarse para recibir y soportar las cargas adecuadamente, así como responder a las condiciones variables del suelo. Algunos factores importantes a considerar es la estructura superior. En medida de lo posible, debe mantenerse la continuidad vertical en la transmisión de cargas, para poder optimizar la eficiencia estructural. El tipo de suelo. La integridad de la estructura de un edificio depende de la estabilidad y la resistencia a la presión del suelo que hay bajo la cimentación. Es decir, la capacidad de carga del suelo puede limitar el tamaño del edificio. Topografía. Formas y particularidades del suelo para poder adecuarlas. Y por último, el lugar y el entorno donde se va a edificar. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. Entonces, ¿la cimentación es igual para cualquier construcción? Incorrecto. Según su forma... Permíteme continuar. Según su forma y distribución de cargas, podemos encontrar dos tipos de cimentaciones. Las cimentaciones superficiales, cuando a poca profundidad hay un suelo estable y con suficiente capacidad de carga. Es decir, estas cimentaciones descansan en las capas superficiales del suelo, ya que estas capas tienen la suficiente resistencia para soportar la edificación, mientras que las cimentaciones profundas se usan cuando la superficie no tiene la capacidad suficiente para soportar el peso del edificio y se requiere profundizar a otras capas con mayor resistencia. Dentro de las cimentaciones superficiales encontramos los cimientos de mampostería. Estos son recomendables en edificaciones ligeras. Pueden ser de mampostería intermedia, como su nombre lo indica. Se construyen dentro del predio, o bien de lindero, usados para no invadir la propiedad vecina, ya que se obliga a construir un paramento vertical. Debemos conocer la carga que soportará, ya que cuando reciban muros de carga serán de mampostería corrida y cuando soporten castillos serán de mampostería aislada. Cuando la carga es ligera, el cimiento de piedra es una buena solución, pero cuando el cimiento es para una carga superior, como una columna, es mejor el cimiento de concreto reforzado. Y así pasamos a las cimentaciones superficiales de concreto reforzado. En las cimentaciones superficiales de concreto reforzado se encuentran las zapatas aisladas, las cuales reciben cargas puntuales transmitidas por las columnas. Es muy importante conocer la carga que recibe la columna, ya que debe ser más baja que la capacidad de resistencia del suelo, siendo primordial estudiar previamente el suelo donde va a descansar la cimentación, así como la presión que ejercerá sobre el mismo suelo, para evitar los asentamientos diferenciales o una sobrefatiga del suelo, especialmente cuando se encuentran sometidos a cargas considerables, por lo que este tipo de cimentación funciona mejor en terrenos uniformes y con cargas no excesivas, y lo más parecidas en medida de lo posible, ya que como su nombre lo indica, están aisladas, es decir, trabajan de manera individual, por lo tanto el asentamiento del suelo nunca es igual. Para lograr que la cimentación de zapatas aisladas trabaje de manera conjunta y se conecten entre sí, se puede hacer uso de traves de liga, las cuales se diseñan para absorber momentos de volteo por excentricidad de carga y asentamientos diferenciales de la cimentación, ayudando a restringir movimientos horizontales en la cimentación, y cuando existan muros divisorios,
Las traves de liga proporcionan apoyo y transmiten las cargas a las zapatas. También se tienen las zapatas corridas, las cuales se utilizan cuando hay una presencia de una carga distribuida linealmente por la cimentación, es decir, soportan las cargas provenientes de muros de carga y otros elementos lineales. La zapata se rigidiza con contratraves. Pueden ser zapatas corridas de lindero o intermedias. Podrían usarse para estructuras con columnas, pero en cuyo caso debe contemplarse que la contratrave soportará solo la reacción que le permite el suelo, por lo que es más adecuada para recibir cargas lineales. Otro tipo de cimentación superficial es la losa de cimentación, la cual se utiliza cuando el suelo tiene una baja capacidad portante, que no puede soportar grandes presiones, o cuando la estructura superior tiene un gran peso o una gran superficie. Y otro tipo de cimentación representaría un porcentaje elevado de la superficie total del terreno. Tiene la ventaja de evitar asentamientos diferenciales cuando el suelo no es homogéneo y presenta variaciones en su resistencia o compresibilidad. Consiste en una placa de hormigón armado, apoyada sobre el terreno, y que distribuye las cargas de la estructura sobre toda el área de contacto. Cuenta con contratraves principales y secundarias. Las principales unen a las columnas y proporcionan rigidez al sistema de cimentación, mientras que las secundarias son para reducir los tableros de losas y así evitar espesores de losas excesivos. Normalmente descansan sobre el suelo, pero pueden asentarse también sobre pilotes, si el estrato duro no está disponible a una profundidad corta. Ahora pasamos a las cimentaciones profundas, encontrando así a las pilas y los pilotes, elementos que serán los encargados de transmitir la carga de la estructura superior, atravesando suelos o rellenos débiles hasta llegar a suelos adecuados que cuenten con una mayor capacidad portante, sean menos compresibles y que sea suficiente su resistencia para las cargas a soportar. Comúnmente se emplean pilotes de concreto prefabricado e hincados conos sin perforación previa y pilotes o pilas colados en perforación previa, conos sin ademe. Generalmente se llaman pilas a los elementos de más de 600 milímetros de diámetro colados en perforación previa. También se tienen los cajones de cimentación, llamada de sustitución, ya que consiste en reemplazar un volumen de tierra con un peso predeterminado por un peso similar, que es la estructura. Su uso más frecuente es en zonas con movimientos sísmicos habituales y en el caso de obras propensas a fuerzas de levantamiento, como las ejercidas por ríos y mares. La cimentación de cajón puede ser compensada cuando se excava una cantidad de material equivalente a la del peso de la estructura superior, que se levantará en ese espacio. Así la cimentación queda igualada. También puede ser parcialmente compensada. Indica que el peso de la estructura es mayor que la carga de excavación. Esta puede completarse con pilotes. O bien sobrecompensada, cuando el peso de la estructura superior es menor que la carga del material excavado. Es común en suelos de baja capacidad de carga. Y finalmente, la cimentación por flotación consiste en hacer flotar un edificio según el principio de que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical ascendente, que es igual al peso del volumen del fluido desalojado. Debe tenerse especial cuidado de que no existan filtraciones o pasos de agua freáticas a la cimentación, así como hacer coincidir el centro de gravedad de la estructura con el centro de empuje, a fin de evitar volcamientos o desplomes del edificio. Y así concluimos el tema de cimentaciones, esperando que esta retroalimentación RA haya sido de su agrado. Seguiremos trabajando en más temas interesantes en esta nueva sección, así que no olvides darle like a este video, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán a continuación. Hasta la próxima, sigamos plasmando ideas y construyendo sueños.